Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes, te animamos a compartirlo con otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a que nos visites en nuestras instalaciones físicas, ubicadas en el 2911 Edmonton Trail Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué hermoso verles de nuevo en la casa del Señor. ¿Cómo están animados, tan tristes, ¿Cómo están? Bien, qué bueno. ¿Tan tristes porque se les va el verano o qué? Inclina tu rostro ahí como estás sentado y dale gracias al Señor por esta semana que pasó. Dale gracias al Señor por su amor, por sus bendiciones, por su protección, por su cuidado. Dale gracias. Que este lugar se llene con la gratitud de nuestro corazón hacia nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias por ser tan amoroso. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia que se renueva cada día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de exaltar tu nombre con libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias y de las pruebas y de las luchas y de las crisis que podemos enfrentar en nuestro día a día, tú, Señor, nos sostienes de tu mano. Y no nos dejas apartar de nuestra fe y de nuestras convicciones en ti, en tu palabra, y nos has mantenido firmes delante de ti, Señor. Gracias. Señor, no dejaremos que el enemigo, Señor, nos haga retroceder en nuestra fe. No vamos a dejar que el enemigo robe nuestro gozo. No vamos a dejar que el enemigo robe nuestra paz. Nos paramos firmes en ti, Señor, en tu verdad, en tu palabra. Señor, porque como cantábamos al principio, ni la muerte, Señor, ni principados, ni potestades, nada podrán separarnos de tu amor. Tú eres digno de mi adoración, de nuestra adoración, y aquí estamos, Señor. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Llévate todas nuestras cargas, llévate todo aquello que nos robe la paz, todo aquello que nos traiga distracción, Señor, también la sometemos delante de ti y declaramos que tu palabra se hace vida en esta hora. Sometemos toda obra del enemigo y la echamos fuera de este lugar y declaramos un ambiente lleno de tu presencia, lleno de tu poder. Señor, declaramos que los cielos se abren sobre este lugar y ángeles intercesores se mueven en libertad. Ángeles guerreros destruyendo toda fortaleza de Satanás y todo ataque del enemigo en contra de tu iglesia, Señor, es rechazada en el nombre de Jesús. Libera los aires de este lugar. Declaramos, Señor, que tu palabra va a hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, va a carcomer, Señor, nuestro espíritu. Y nos va a dar vida, Señor. Gracias, Señor, en fe por tu palabra y por lo que vas a hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale la gloria al Señor. Quiero continuar un poquito y ya para ir culminando lo que hemos venido hablando en las últimas 3 semanas ya.
El Señor ha estado hablando mucho a mi corazón a través de esta parábola y el Señor ha estado desafiándome cada vez más cuando profundizo, cuando leo, cuando medito en esta parábola. Y el Señor, yo creo que como a nosotros como iglesia, el Señor nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está desafiando, el Señor nos está trayendo una palabra que capaz ya la habíamos escuchado anteriormente, pero el Señor, por su amor y por su misericordia, nos continúa hablando y nos continúa haciendo recordar aquellas cosas que ya seguramente nos ha hablado en el pasado. Y yo quisiera que nosotros nos enfoquemos en algunos versículos de esta parábola, así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 11 al versículo 15, vamos a leer ahí lo que la palabra del Señor nos dice. Mateo capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. La palabra del Señor dice así: y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Yo quisiera hablar un poquito acerca del corazón que permanece en la viña, pero todavía no se parece, o el corazón no se ha parecido todavía al dueño de la viña. Jesús nos está llevando a un punto profundo de la parábola. Hasta aquí habíamos observado a los obreros y ahora quiero que volvamos a mirar un poquito al dueño de la viña. Y el contraste que podemos ver entre el dueño y los obreros es muy grande. Hay una comparación tremenda que podemos hacer entre el corazón del dueño y el corazón de los obreros que estaban trabajando en la viña. El dueño habla con calma, el dueño habla tranquilo, pausado, les hace preguntas como para que puedan reflexionar. El dueño está totalmente tranquilo. El dueño actúa con generosidad, el dueño actúa desde el punto de vista de amor, de misericordia. Mientras que los obreros reaccionan con un espíritu de envidia. Los obreros empiezan a reaccionar un poquito con enojo, con bronca, porque el dueño estaba siendo bueno y generoso con todos. El dueño está pensando en bendecir, mientras que los obreros están más que todo comparándose. Y aquí Jesús hace una tremenda pregunta que tiene que entrar a lo más profundo de nuestro corazón y decir: ¿qué está pasando aquí? Y Jesús pregunta: ¿o tienes tú envidia? O en la parábola pregunta: ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? En el texto griego, literalmente, esto se puede traducir como: ¿es malo tu ojo porque yo soy bueno? Para un judío esa expresión era muy conocida. Un ojo malo no significaba que estaba tuerto, sino que significaba, o era una expresión que daba a entender que esta persona era envidiosa, era egoísta, era incapaz de alegrarse por el bien de los demás. Y si nosotros traducimos esta pregunta: ¿es malo tu ojo porque yo soy bueno?, lo que le está diciendo es: ¿eres tú envidioso? ¿Eres tú egoísta? ¿Tienes un ojo malo? Es lo que el dueño le está diciendo a estos obreros. Una expresión que significaba: eres egoísta. Eres incapaz de alegrarte por el bien de los demás. Entonces Jesús lo que está diciendo es algo muy fuerte que tiene que sacudir el corazón nuestro.
No está acusando al dueño de ser injusto. Está diciendo que el problema estaba en los ojos de los obreros. En otras palabras, no es que Dios sea injusto, sino que el corazón de los obreros se había dejado de parecer al dueño de la viña. Y esto es peligroso para la iglesia del Señor. Creo que todavía estamos muy lejos de ser o de tener el mismo corazón del dueño de la viña que nuestro Dios. Él es el dueño de la viña. Y como obreros que somos, aunque tenemos 20 y más de 20 años trabajando en el ministerio, sirviendo de una u otra manera, todavía estamos siendo transformados y siendo pulidos y siendo tratados por el Señor. Y eso es bueno. Es bueno. Yo me alegro cuando el Señor trata mi corazón. Yo me alegro, bueno, a veces no tanto. Uno no se alegra cuando el Señor comienza a pulir el corazón de uno. Porque cuando el Señor comienza a tocar las cosas que no queremos, produce incomodidad, produce, algunos se ponen como medios ahí deprimidos porque el Señor les está pidiendo un cambio en su vida y no quieren afrontar eso. Y podemos estar muchos años sirviendo como obreros. Pero es necesario que tú y yo meditemos y digamos o tomemos esta pregunta como para nosotros mismos. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y esto hablábamos un poquito la semana pasada de cómo Dios, nosotros como obreros del Señor no vamos a entender la gracia de Él. No vamos a entender cómo el Señor actúa en su amor y su misericordia, en su bondad, cómo es bueno a veces con otros y no tan bueno conmigo. Es lo que nosotros decimos porque comparamos. Porque comparamos que el otro tiene el 0 kilómetros y yo todavía tengo que estar con mi auto que tiene 240,000 kilómetros. Y pensamos que Dios es más justo con él que conmigo. El propósito de esta parábola nunca fue solamente el de producir fruto, el de trabajar en la viña, sino que también está enfocada en querer formar el carácter de los obreros. Y aquí tenemos que detenernos a meditar, porque creo que esa es una de las aplicaciones más importantes para la iglesia. Muchas veces pensamos que Dios nos llama únicamente para que trabajemos y que sirvamos y que movamos las mesas y que hagamos todo tipo de actividad. Pero Dios no nos llama solamente para eso. Dios nos llama para transformarnos. Dios nos llama para cambiar nuestro corazón. Mientras servimos, mientras trabajamos, mientras hacemos las cosas que el Señor nos está pidiendo que hagamos, Él está trabajando en lo más profundo de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que preguntarnos, después de tantos años sirviendo en la viña del Señor, ¿cuánto me parezco más a Cristo? Porque podemos predicar más, pero podemos amar menos. Podemos trabajar más y estar continuamente haciendo alguna actividad dentro de la iglesia, pero podemos estar dejando de confiar más en el Señor. Podemos servir más, pero podemos tener menos humildad y tener más orgullo que otra cosa. Podemos ocupar un cargo ministerial, pero haber perdido el corazón por el evangelio. Y podemos haber perdido la pasión por la intimidad con el Señor. Podemos estar 100 años, 20, 30 años en el ministerio y ocupar un cargo, pero si hemos perdido la intimidad con el Señor, es grave. Y esto es una advertencia para todos nosotros, los que llevamos años en el ministerio, años en la iglesia, años sirviendo, porque este texto nos confronta profundamente. Porque mira, los primeros obreros, ellos nunca abandonaron la viña, ellos estuvieron ahí.
Nunca renunciaron. Nunca dejaron de trabajar. Estaban en actividad, trabajo, hora tras hora, trabajando. No es que fueron despedidos. No le dijeron ya mañana te vas porque no, tu producción no fue tan buena hoy. A veces me toca hablar así con mis trabajadores. No, nunca fueron despedidos. Pero cuando llegó el momento de ver el corazón, descubrimos que todavía pensaban como el mundo. Todavía habían reacciones que no reflejaban el carácter del dueño. En nuestro caso, el carácter de Dios. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar. Porque es posible que yo tenga 20 años en el ministerio, que los tengo. Estaba sacando la cuenta cuántos años tenía. 20 años sirviendo al Señor. Y es posible que estemos 20 años sirviendo. Es posible que tengamos 20 años en una iglesia. Pero también es posible que podamos seguir reaccionando igual de lo que reaccionábamos antes de conocer a Cristo. Es posible tener mucho conocimiento bíblico, sabernos algunos versículos de memoria, saber algunas cosas por ahí, pero con muy poca semejanza a Cristo. Es posible pelear y defender la sana doctrina, pero al mismo tiempo tener un corazón lleno de celos, de orgullo, de amargura, de comparación. Un corazón que le reclama al dueño de la viña la bendición o el pago que él se cree merecer. Es posible. Pero Jesús, hablándole a su gente, les está queriendo hacer entender a través de esta parábola que eso no es lo que vino a formar en ellos. Nuestro mayor éxito, entre comillas, es que el Señor nos trate. Porque no consiste tanto en levantar 20 ministerios y eso llamarle éxito. O preparar 30 líderes que sean predicadores, evangelistas. Organizar actividades semana tras semana. El objetivo de Jesús era otro. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El objetivo no es solamente que haya más obreros, y yo quiero que esto lo entendamos perfectamente desde el primer momento que empezamos a hablar de la parábola. Que el objetivo no es solamente que haya más obreros dispuestos a servir al Señor, abrazando los desafíos del Señor. El objetivo es que los obreros que aparezcan o los obreros que el Señor ha levantado o está levantando, nos parezcamos mucho más al dueño de la viña cada día de nuestras vidas. Después de tantos años caminando con Jesús, ¿me parezco más a Él? Después de tantos años sirviendo en la viña del Señor, después de tantos años siendo cristiano, evangélico, asistiendo a la iglesia con normalidad, diezmando, alabando al Señor, levantando mis manos, después de tantos años de practicar este evangelio tan hermoso, tan profundo, tan poderoso, ¿me parezco más a Jesús? Porque, iglesia, déjame decirte que la madurez espiritual
No se mide solamente cuando conozco más de la Biblia, sino que se mide entre más yo reflejo a Cristo en mi manera de pensar, en mi manera de caminar por la vida, en mi manera de hablar, en mi manera de amar. Ahí medimos cuánto estamos imitando a Cristo. Y Cristo es el mejor ejemplo que podemos seguir. Cristo es el referente perfecto para que nosotros podamos crecer en la viña del Señor. No solamente respondiendo al llamado, que es lo que yo he tratado de compartir con ustedes, que es un tiempo de responder al llamado de Dios, que es un tiempo donde el Señor necesita obreros para su viña, pero al mismo tiempo lo que quisiera compartir con ustedes es que nosotros necesitamos seguir siendo transformados por Él. Hasta ahora hemos visto los primeros obreros de la viña, y si somos sinceros todos, yo creo que encontramos algo parecido en nosotros. ¿Quién nos ha comparado en este grupo de personas que estamos aquí? ¿Quién se ha comparado con otro? ¿Quién no? ¿Quién no se ha comparado nunca con otros? El Carlito nomás, gloria a Dios, Carlito, yo sabía que tú eres. ¿Quién no ha esperado un reconocimiento? A ver, ¿quién no? Todos hemos pensado alguna vez, Señor, después de todo lo que hice, me merezco esto. O después de todo lo que he hecho en la viña del Señor, yo he pasado hasta lágrimas, he derramado por los ministerios y por la viña. Señor, después de todo esto, ¿por qué me pasa a mí esto? Todos somos así, o hemos pasado por eso. Pero quiero que entendamos que nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Y Él es completamente diferente. Jesús es el único obrero que nunca trabajó pensando en lo que iba a recibir. Nunca buscó reconocimiento. Nunca hizo cálculos Jesús. Y trabajé tanta. Empecé mi ministerio a los 30. Trabajé con los discípulos y levanté a un paralítico. No hizo cuentas. No hizo cálculos. Nunca preguntó, Padre, ¿qué me corresponde? Ya vine, viste, yo dejé el cielo para estar acá con estos incircuncisos. No, Jesús, no. Al contrario, dice la palabra que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él descendió voluntariamente, lavó los pies de sus discípulos. Sirvió a quienes luego le abandonarían, a los que le rechazaron, a los que le negaron. Jesús le lavó los discípulos, le lavó los pies a ellos también. Sanó a quienes nunca volverían para darle gracias y decirle buen siervo Jesús. No. Igual les sirvió, igual les bendijo, igual los sanó. Amó a quienes crucificaron, incluso los perdonó y dijo, Señor Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y cuando llegó a la cruz no estuvo ahí para reclamar y decirle cualquier cosa a Dios. No se comparó con el otro o con el que estaba allá al frente suyo. No exigió. Simplemente obedeció al Padre.
Y Él fue el último, el último, el último. Y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Entonces comprendemos algo tan maravilloso. Jesús nos pide vivir en una humildad que Él mismo ya vivió primero. Los primeros obreros dijeron: nosotros hemos soportado el peso del día y del calor. Pero Jesús también nos soportó el peso del día, el peso del pecado de todo el mundo. Los primeros reclamaron por un denario porque les pagó lo mismo a los últimos. Jesús nunca reclamó porque tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados. Los primeros pensaban que merecían más. Y Jesús, que se merecía toda la gloria, Él aceptó una corona de espinas en su frente. Los primeros hicieron una protesta porque el otro recibió gracia, porque el dueño fue bueno con los que llegaron últimos. Entonces hicieron una protesta y se levantaron y murmuraron en contra del dueño de la viña. Y Jesús murió precisamente para que otros recibieran gracia también. Para que nosotros recibiéramos esa gracia. Entonces lo que nosotros como iglesia necesitamos hacer es entender quién es el verdadero modelo del reino. Y ese es Jesús. Ese es nuestro Señor. Volviendo a la pregunta de Pedro, porque esa es la pregunta que nos hizo entrar en todo esto. Pedro preguntó: ¿qué recibiremos si yo lo dejamos todo? Y Jesús le respondió contando esta historia. ¿Por qué? Porque antes de hablarles de una recompensa, Jesús quería hablarles del corazón. Y creo que hoy Jesús nos hace esa misma pregunta. No quiero que creas que el Señor te está preguntando cuántos años llevas sirviendo, cuántos ministerios ya tienes, cuántas prédicas has hecho en toda tu experiencia como obrero del Señor. No está preguntando cuántos sermones has hecho y cuántos has predicado. No. Él nos pregunta: ¿cómo está tu corazón y mi corazón mientras trabajamos en la viña? ¿Cómo está nuestro corazón mientras servimos en la viña? ¿Cómo está nuestro corazón mientras estamos siendo esos obreros que hemos respondido al llamado del Señor? Porque el peligro nunca fue trabajar. Los obreros estuvieron ahí trabajando. El peligro fue dejar de parecernos al dueño de la viña. Ese es el peligro. Y quiero ir cerrando diciendo o haciéndote 3 preguntas. Si queremos recordar un poquito de lo que venimos hablando, la pregunta primera sería: ¿has olvidado la plaza? ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Te acuerdas de dónde Él te llamó? Porque el dueño de la viña salió a la plaza a buscar esos obreros. ¿Te acuerdas de ese lugar, esa plaza cuando el Señor te llamó? ¿O los años te han hecho olvidar que un día también estábamos perdidos y dependíamos únicamente de su gracia?
La segunda pregunta, ¿has comenzado a comparar tu vida con la de los otros? Quizás ya ni siquiera disfrutas servir porque estás demasiado ocupado mirando el ministerio de los otros, o los dones del otro, o las bendiciones que el otro tiene. La comparación nos hace perder el gozo. Y el Señor nos dice, ¿qué hay de ti? Como le dijo a Pedro, ¿qué hay de ti? Sígueme. Y la tercera pregunta es, ¿te estás pareciendo más al dueño? Porque ese es el propósito general de todo este tiempo que hemos podido compartir esta parábola. No simplemente llenar la viña de trabajadores, que obviamente empezamos hablando mucho acerca de responder al llamado, de escuchar al Señor que estaba llamando a sus obreros, pero no simplemente es llenar la viña de trabajadores, sino que tenemos que llenar la viña con hombres y mujeres que reflejen el carácter de Cristo, que reflejen el corazón de nuestro Dios, que podamos seguir siendo transformados por Él y que nosotros podamos seguir reflejando a aquel que nos dio todo. Estábamos en una plaza vacío, sin esperanza, pero el dueño de la viña salió a buscarnos. Y el precio que Él pagó no ha sido un denario. Fue la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Yo quisiera que nosotros entendamos como iglesia que no trabajamos para ganar el amor de Dios. Trabajamos porque ya fuimos amados por Él, perdonados por Él. Servimos no para que Dios nos acepte, porque Él ya nos aceptó. No permanecemos en la viña para ganar la gracia, porque ya la gracia la tenemos. Ese regalo inmerecido. Permanecemos porque la gracia fue la que nos ha traído hasta aquí. Y mientras nunca olvidemos de dónde el Señor nos llamó, nunca vamos a perder el gozo de servirle a Él. Nunca vamos a perder el gozo de todo, de lo poco o lo mucho que podamos hacer para el Señor. Y hermanos, iglesia, el Señor ha hablado muy fuerte a mi corazón acerca de esto. Hay cosas que todavía estoy hablando con el Señor porque son muy profundas, son de ir a lo más íntimo. Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy con esto? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué existe esto de la comparación, de compararnos con nosotros? ¿Por qué existe en mi corazón este pecado de comparación? ¿Por qué existe en mi corazón esta demanda de Dios, a Dios de decir, bueno, yo te sirvo tantos años, ahora qué bendición me vas a dar tú? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nosotros como obreros respondemos al llamado de Dios? Porque creemos que Él va a darme la recompensa y por lo tanto respondo al llamado de Dios, sirvo al Señor, estoy en la iglesia porque sé que Dios va a ser bueno conmigo y me va a pagar todo lo que yo estoy, porque lo vemos al evangelio como una inversión. Hay que profundizar
Hay que profundizar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo donde sirvo? ¿Por qué he respondido a lo que Dios me ha llamado? ¿Por qué y para qué? En los años que llevo sirviendo en la viña, ¿me he dejado transformar por el dueño de la viña? ¿Me estoy pareciendo más al dueño de la viña? ¿O sigo siendo el mismo de siempre, con la misma actitud, con la misma arrogancia, con la misma comparación, con los mismos pecados? Y todo esto nos tiene que llevar a profundizar, y todo esto nos tiene que llevar al Señor, y todo esto nos tiene que llevar a profundizar y decir: Señor, ¿qué o cómo está mi vida delante de ti? Porque aunque no trabajamos para ganar el amor de Dios, porque Él ya nos amó primero y se dio por nosotros y dio su vida, no estamos aquí para ganar el amor de Dios. No trabajamos para eso. Entonces yo me tengo que preguntar, entonces, ¿por qué hago lo que hago? Amén, iglesia. Hoy el Señor nos dice: sígueme tú, sígueme. Y el sígueme era una palabra de mucho compromiso. Mayormente sígueme la usaban los maestros. Los maestros, los que tenían este alto grado de conocimiento y eran maestros, eran rabí, compartían. Y cuando había algún discípulo que estaba dispuesto a aprender de ese maestro, el maestro le decía: sígueme. Y el seguirlo dependía de modelar a esa persona o a ese maestro, de ser como el maestro, de hablar como el maestro, de tomar las enseñanzas del maestro. El sígueme era una responsabilidad muy, pero muy grande. Amén. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? Amén. Ponte de pie.